Ayuda del cielo. Seguimos con el estudio de Pirkei Avot. La clase pasada habíamos visto como una introducción de lo que dice este maseje con respecto a Kol Israel, todo Israel tiene parte en el mundo futuro, como está dicho en Yeshayahu 60:21. Ya habíamos estudiado que, según los comentaristas, los mefarsim nos dicen que realmente, aun cuando sea todo Israel, como enseña, no es realmente todo Israel, porque habíamos estudiado que si son por lo menos una persona que hace Avodat Zará y lleva a otros que practiquen el Avodat Zará, esa persona no heredará el mundo venidero. Aquellas personas que no creen en la resurrección de los muertos, también la persona no va a heredar el mundo venidero. Eso era lo que lo habíamos estudiado. E incluso me acordé de una enseñanza que me ha dado uno de mis rabinos, Yair Jalá, que él nos preguntaba que entre los Reshaim, sabemos que a Israel pues también hay personas que son muy sadikim y también hay que no son sadikim, son Reshaim, y en estos Reshaim tocamos un punto con respecto a Yonker, lo que se conoce como Yeshu, como ustedes lo quieran llamar, que si él iba a heredar el mundo venidero, y según lo que estábamos estudiando de Pirkei Avot, no, porque él llevó mucha gente a hacer Avodat Zará. Entonces estudiamos en la Mishnah 1 que nos dice que Moshe recibió la Torá de aquel que se le apareció en el Sinaí y se la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua la transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Esto expusieron tres máximas: ser circunspecto en vuestro juicio, instruid a muchos discípulos y alzad un cerco protector alrededor de la Torá. Así comienza nuestra primera Mishnah de Pirkei Avot. Entonces nos dice que la tradición de la revelación del monte Sinaí forma una cadena ininterrumpida desde aquel día hasta nuestra época. Una cadena de la transmisión oral de la Torá Shebe'al Peh que no ha sido alterada. No, o sea, sabemos con certeza de que la Torá que tenemos hoy día es la Torá que recibió Moshe Rabenu, que la transmitió a Yehoshua, como vimos. Luego se la transmitieron a los sabios de la gran asamblea, y así sucesivamente, y llegó hasta nuestros tiempos. Hay algunos que dicen sobre todo los caraítas, que la tradición oral no existe, y que no tanto que no existe, sino que llegó hasta un tiempo y que luego de ahí se perdió. Unos dicen que fue la destrucción del templo, otros dicen que no fue así, sino que fue con la muerte de Moshe Rabenu, etcétera, etcétera. Pero aquí nos está diciendo que se transmitió desde Moshe a Yehoshua, de Yehoshua a los ancianos a los profetas a la gran asamblea, que llegaron hasta nuestros días. Y ellos expusieron tres máximas. ¿Cuáles son? Acabamos de leer ahorita, que nos dice: ser circunspecto en vuestro juicio, instruir a muchos discípulos y alzar un cerco protector alrededor de la Torá. Ahora bien, nos dice que la tradición oral forma una cadena interrumpida desde aquel tiempo hasta nosotros, y los ancianos están mencionados en el libro de Shoftim, que son los jueces, capítulo 2, verso 7. Y el pueblo sirvió a Kadosh Yitbará mientras vivió Yehoshua, y mientras vivieron los ancianos que murieron después de Yehoshua. Y entre ellos se hallaban Caleb ben Yefuné, Otoniel ben Kenaz, primer juez de Israel. También los Shoftim que siguieron y salvaron a Israel del peligro. Los que se pusieron a la cabeza de su pueblo son considerados como Sakenim, ancianos, incluido el último de ellos, que fue Ishmael, jefe de los profetas de su tiempo y de los tiempos que le siguieron. Y luego vienen los profetas Gad, Natán, que vivieron bajo los reinados de David y Shlomo Hamele, y después Ahiyá de Shiloh e Idó, y todos los Nevi'im que hubieron en los reinos de Yehudá e Israel. Recordemos que
Israel se separó con la muerte de Shlomo Hamele, ¿se acuerdan? Se estableció dos reinos. Y aún así, en esos dos reinos, la Torah Shebe'al Peh no se alteró, siempre se mantuvo. Incluso durante los años de cautiverio en Babilonia, el Talmid de Yirmiyahu, que se llamaba Baruch ben Neriyah, transmitió fielmente la tradición oral. Lo que trajeron a los judíos de vuelta de Babilonia a la Tierra Santa fueron discípulos suyos, y entre ellos figuran los tres profetas Hagai, Zeharías y Malají, que también eran miembros de la Gran Asamblea. Entonces, miremos cómo nos habla de todos los profetas, de cómo cada uno de ellos jugó un papel trascendental en lo que fue la transmisión de la Torah Shebe'al Peh a nuestro pueblo, y que podemos decir con base, con fundamento, que ha sido inalterada. Una cosa es hablar de las halajot modernas, que el judaísmo de alguna manera se ha adaptado en ciertas partes con respecto a la halajá. Por ejemplo, no habían celulares en aquellos tiempos, y los jajamín contemporáneos, modernos, dictaminan si podemos en Shabbat encender o prender un celular, sí o no. Primero es considerado mukse, establecieron que es mukse, y no podemos utilizar el celular en Shabbat, llamar por teléfono, porque así como si estuviese encendiendo fuego. Son dictámenes halágicos de nuestros jajamín de bendita memoria, y los que están también hoy día con nosotros. En nuestra Maseje, estos pilares de la tradición vienen citados en el orden de su sucesión hasta Rabí Yehudá el Santo, quien transcribió las principales prescripciones de la ley oral con la ayuda de sus compañeros, hijos y discípulos. Así vieron la luz las 6 partes de la Mishnah, y entre los discípulos de Rabí se destacaron sobre todo Rabí Abba, Rab y Shmuel, fundadores ambos de las yeshivot talmúdicas de Babilonia, centro de estudios de Torah. Se dedicaron a un exégesis de toda la Mishnah, de manera tal que encontraron soluciones a las contradicciones aparentes que se presentaban, y allanaron las dificultades de interpretación. Sus talmidín continuaron la tarea generación tras generación hasta el día en que Rabina y Rab Asher, ambos jefes de la yeshiva, realizaron a partir de todos estos comentarios explicaciones y también aclaraciones de la misma, y con la ayuda de sus hijos una extensa compilación que recibió el título del Talmud. Entonces podemos ver cómo se origina el Talmud. Podemos ver que viene de los tiempos de Moshe Rabbeinu, pasado por Yehoshua ben Nun, luego a los shoftim, a los jueces, a los neviín, a los profetas, a los aharonim, y se va extendiendo hasta Yehudá Hanasí, que es el príncipe, quien hace la compilación toda del Talmud, pero tras de él podemos ver una gama de nuestros maestros que ya venían vislumbrándose en enseñar la tradición oral a nuestro pueblo. Consecuentemente, no podemos decir que la tradición oral que tenemos hoy día es una tradición que es inválida, que ha sido alterada, y vuelvo a recalcar, ha sido alterada ciertas maneras de cómo se aplica la halajá hoy en nuestro tiempo, en el siglo XXI, porque no podemos decir que la halajá que se aplica en el siglo XXI es como la halajá que se aplicaba en el siglo IX, en el siglo XV. Hay cosas de la halajá que ciertamente no pueden cambiarse. Por ejemplo, no puede llegar una persona y decir yo me siento judío, porque simplemente me siento judío, y esa persona no viene de un vientre judío, o esa persona no ha hecho una conversión al judaísmo halágicamente hablando, y no es por un sentimiento, y así lo establece la halajá, que tiene que ser de vientre judío o por conversión. Pero viene una persona y dice, es que mi papá fue rabino,
Se le pregunta, Baruch Hashem, ¿y tu mamá fue judía? No, mi mamá no fue judía. Por más que su papá sea rabino, para efectos halágicos, esa persona no es judía. Y tiene que hacer un proceso de conversión, dependiendo de algunos movimientos del judaísmo. Los masorti dicen que no hay problema, los liberales tampoco. En fin, pero los ortodoxos, Haredim, ultraortodoxos, Dati Leumi, dicen que tiene que hacer una conversión desde cero. Entonces los alumnos de estos últimos revisaron cuidadosamente la obra hasta conseguir que abarcase toda la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, y fue en aquella época cuando el Talmud comenzó a enseñarse en las yeshivot de Babilonia, y siguió enseñándose hasta el momento en que graves acontecimientos que iban a influir en la historia mundial obligaron a los judíos a trasladar sus centros de estudios a otros países. Y es en el año de 1038 de la Era Común, murió el último jefe de las yeshivot babilónicas, Rabbi Gaon. En aquel momento profesaba en Alemania, en la ciudad de Maguncia, el maestro más insigne de su tiempo, Rabbeinu Gershon, llamado la luz de la diáspora. Casi simultáneamente se abrieron yeshivot en Italia, en España, en África del Norte y Francia, países a los que afluían una juventud judía ansiosa por aprender, por querer estudiar, por querer conocer. Y los talmidín sucedieron a los maestros de generación en generación, de manera tal que en todos los países donde se establecieron los judíos prosiguieron el estudio de la ley divina, y cuando les expulsaban, la Torá solía ser el único bien que se llevaban consigo. No se llevaban dinero, joyas, sino que se llevaban era la Torá. Y en 1349 de la Era Común, tremendas persecuciones le obligaron a ir de Alemania. Trasladaron entonces sus escuelas a los países que aceptaron darles asilos, o sea, Polonia, Lituania. Y cuando en 1492 fueron expulsados de España, los principales centros de estudio se desplazaron a Turquía y también a Erej HaKadosh. La vieja patria, solo en la ciudad de Sefat vivían en el siglo XIV cerca de 1000 eminentes talmudistas, solamente en España en ese siglo. Y cuando en el siglo XVII un número bastante importante de correligionarios nuestros fue autorizado a instalarse en Hungría, se fundaron en este país también importantes y numerosos centros de estudios talmúdicos. Así pues, una cadena corre, prestemos atención a esto, sin interrupción desde la revelación en el Sinaí hasta nuestros días. Casi 2000 años que tiene el Talmud. ¿Hace cuánto? Casi 2000 años. Casi 2000 años. Y lo tremendo del caso es que nos dice una cadena sin interrupción desde la revelación en el Sinaí hasta nuestros días. Solamente personas iletradas, personas que desconocen la tradición oral y van a otras fuentes que no sabemos dónde la sacan, dicen que sí hubo una cesación de la transmisión de la cadena oral. Ya estamos viendo que no es así. Seguimos vehementemente lo que enseña nuestro jajamín de bendita memoria, y no estamos en contra de eso. Hasbe Shalom, Dios nos guarde de eso. En ninguna época se abandonó el estudio de la Torá, en ninguna época. ¿Sabes lo que es eso? A pesar de las persecuciones, a pesar de las calamidades, a pesar de las expulsiones que sufrió nuestro pueblo, no se abandonó el estudio de la Torá. A pesar de que no había comida, a pesar de todo, siempre se mantuvieron fiel al estudio de ella. Y cada una de ellas tuvo grandes maestros y nos legó monumentos de su actividad espiritual. Los 24 libros del Tanakh cubren la historia de Israel hasta la época de la construcción del segundo templo. Y esto nos enseña lo que Hashem permitió poner por escrito, siendo intérprete de su voluntad los profetas y los grandes hombres de Israel, a quienes se le reveló. Y nuestro Masejet
al anunciar uno de los principios de los sabios de la Gran Asamblea, nos conecta directamente con los tiempos de la construcción del segundo templo. Entonces, la Gran Asamblea, ¿quiénes la componían? La componían los 120 maestros más eminentes de Israel. A su cabeza estaban los jefes del pueblo, que era Ezra, Nehemías, Zerubabel, Serayá, Realyá, Mordejai, Balsam, los profetas Agai, Sejaría y Marají también formaron parte de ella. Entonces nos podemos imaginar cómo era esa asamblea, realmente sadiquín, personas que estaban muy letradas conforme a la Torá y a la interpretación de ella también. No eran cualquier persona, eran personas que tenían un alto nivel de servicio al santo, bendito sea Él, que se dedicaban todos los días al estudio y también, podríamos decirlo, al Itbodedú con el santo, bendito sea. Y también nos sigue diciendo, le debemos las instituciones que siguen siendo casi todas nuestras hoy día. Y también nuestras oraciones. Representémonos el dolor del profeta Yirmiyahu al ver derribada la morada del temible Hashem, la residencia del Creador del cielo y de la tierra. Imaginémonos la aflicción de Daniel al presenciar cómo se llevaban a los hijos de una nación libre al cautiverio, a los hijos del pueblo elegido para servir de esclavos y ser entregados a los tiranos. Y podremos valorar convenientemente el extraordinario mérito de los sabios de la Gran Asamblea. Y en efecto, ellos sabían que la verdad eterna no estaba ligada a la existencia del Santo Templo, ni tampoco a la independencia nacional de Israel, y que la omnipotencia terrible de Hashem Yitbará se manifestaba precisamente en el hecho de que los portadores de su nombre sobrevivirían aunque les hubiesen despojado de su autonomía política. Se manifestaba también en el hecho de que los enemigos de los judíos, por numerosos y poderosos que fueran, permanecían impotentes frente a Hashem Yitbará, al Dios de Israel. Los sabios de la Gran Asamblea enunciaron 3 principios entonces. ¿Cuáles fueron estos 3 principios que ellos enunciaron? Juzgad con circunspección, instruí a numerosos discípulos y alzad un cerco protector alrededor de la Torá. Dicho de otra manera, podremos resumirlo de esta manera: aprender, enseñar y actuar. ¿Sí? Aprender, enseñar y actuar. Juzgad con circunspección. ¿A qué nos hace referencia esto? ¿Qué podríamos decir de esto? Juzgar con... ¿Qué? Juzgar con circunspección. No sé, no conozco. Busca un sinónimo. Circunspección. Juzgar con... Cuando tú estás juzgando, ¿cómo tienes que hacerlo? Tú eres el juez y tienes que juzgar un caso. ¿Cómo lo haces? Tengo que ver las dos caras de la moneda. O sea, si voy a juzgar a alguien, tengo que saber los motivos porque la persona hizo eso, y tengo que juzgarlo como... O sea, que no me debe explicar bien. No, está bien. No. Mira, dice... Con justicia, ¿no? Con justicia, eso. Con justicia. Circunspección con justicia. Y para ser una persona que juzgue con justicia, ¿qué tenemos que tener? Justicia que... Ajá, pero ¿cómo adquirimos la justicia? Siendo... No sé... Estudiando eso, no sé. ¿Cómo? Estudiando. Eso, dijiste. Dice, esto significa, fíjate tú, las 3 máximas de nuestros jajamín dicen aprender, se resume así: aprender, enseñar y actuar. Y ahorita dijiste estudiando. Cuando estudias, ¿qué estás haciendo? Aprendiendo. Estás aprendiendo. Entonces, esto significa que para poder dictar sentencia es preciso ante todo tener un conocimiento extenso y profundo de la halajá, en todos los sentidos, Para poder dictaminar, ¿no? para poder dictaminar un juicio. ¿Ves? Entonces necesitamos aprender. No cualquier persona puede ser miembro de un beidín. Tiene que ser una persona muy letrada. No puede ser cualquier persona. Maseje Sanedrín nos dice
¿Cuáles son las características de una persona para que él pueda pertenecer a un Beidín? ¿Ustedes son Beidín? Sí. No dice, no sé, no he estudiado. Ahí aparece. El juez no debe basarse en su propia opinión. Y como nos enseñaba el Rav Boa en estos días, no es lo que yo opine del judaísmo, cómo voy a actuar. Es lo que me dice la halajá de cómo tengo que actuar ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué nos dice la halajá con respecto a la vestimenta? ¿Cómo debemos de vestirnos? Con seniut. ¿Cómo debemos de comer? Hay normas, guardando el kashrut, etcétera. También con modestia, ¿no? Pero no nada más es el kashrut. Lo invitan a una casa, no puede empezar a comer antes que el dueño de la casa, no puede terminar antes, no puede hacer sonidos con la boca. Ahí es donde viene entonces el musar, que es la ética, que nos dice cómo tenemos que actuar. No solamente lo que nos dice la halajá, porque puede ser que la halajá venga y nos diga a la persona que comete una transgresión, ve y apedréalo o excomúlgalo. Sí, cierto. Así se la halajá. Pero también nos enseña el musar y enseña a Jajamín que debemos buscar los puntos buenos de la persona para tratar de absolverlo del juicio. ¿Sí? Con la izquierda alejamos y con la derecha acercamos. Entonces nos sigue diciendo, sino que debe someterse exactamente a las prescripciones relacionadas con el caso. Pues la justicia es de Hashem Yitbaraj, y la palabra en hebreo matún significa lentamente. Interpretada en el Targum Jonathan sobre Bamidbar 15:34. Y en este pasaje el Tanaj nos refiere el caso del hombre que fue descubierto recogiendo leña el día de Shabbat. Perdón, ¿qué hicieron? Lo llevaron ante Moshe Rabeno, quien lo mandó a encarcelar sin más testigos, pues no existía legislación alguna sobre el particular. Se lo fejat. ¿Cómo? Se lo fejat, creo que era, ¿no? Ajá. ¿Qué se hace? Moshe, ¿qué hacemos con esta persona? Estaba recogiendo leñas en Shabbat. ¿Qué hacemos? Hasta los momentos no se sabía qué hacer. ¿Y Moshe qué hizo? Lo consultó con Hashem Yitbaraj, y quien le contestó que el culpable merecía la pena de muerte. Jonathan hace pues al respecto la siguiente observación: el comportamiento de Moshe Rabbeinu en esta ocasión puede servir de modelo a todos los maestros de Israel. Si se les presenta un caso para el que no hay nada establecido, pueden confesar sin avergonzarse que no están en condiciones de dictar sentencia. Es muy humilde que el Rab, el Jajam, el Admur diga, no sé con respecto a este caso del halajá, tengo que consultarlo con otros rabinos amigos, con otros que sean mayores que yo en conocimiento, como lo hizo Moshe Rabeno. Lo contrario a eso es altivez y es arrogancia, y Dios nos libre de eso a nosotros. Ayer estábamos estudiando que la Torah está con aquellas personas que son ¿qué? Que son humildes, que son sencillas, que son pashut. Moshe, el primero de los maestros de Israel y el más eminente, les dio el ejemplo de la prudencia. Debemos de ser prudentes también. Incluso cuando llegan personas con comentarios hacia nosotros, ¿qué harías tú en este caso? Mira, esta persona hizo esto, hizo aquello. Y se nos puede olvidar que tal vez Akadosh Baruj Hu ha dictaminado un juicio sobre nosotros por nuestro comportamiento y nos presenta a otra persona y decimos, haríamos tal y cual cosa, y el juicio fue para nosotros como le ocurrió a David Camele, cuando fue el profeta y le dijo, una ovejita se apartó, etcétera, etcétera, y él le dijo, hay que matar a esa persona, y el profeta le dijo, David, ese eres tú por lo que hiciste. ¿Se acuerdan con Urias? Si nos atenemos a la explicación de Rashi, que corresponde al Midrash de Shmuel, tiene el mismo sentido que duro, difícil, según el significado. Habéis de investigar cuidadosamente antes de dictar el fallo.
Ninguna de las causas que habréis de juzgar debe pareceros sencilla, fácil o carente de interés. Al contrario, hay que meditar profundamente y tomarse cuantas molestias sean necesarias para que el fallo sea justo, exacto y pertinente. No podemos decir, este caso es sencillo, vamos a juzgarlo con ligereza. Nos está diciendo que no. Aun cuando parezca ser sencillo lo que traen ante nosotros, ante los dayanín, tienen que examinarlo con sumo cuidado. No pueden dictaminar una sentencia a la ligera. Y si lo pueden consultar con otros dayanín también, y que sean superiores a ellos, es pertinente hacerlo. Después nos dice, ser circunspecto en vuestro juicio. En efecto, esta norma de prudencia es fundamental y fue puesta en práctica por los más insignes de nuestros grandes hombres, pues la concepción judía de la justicia, inspirada en un sentimiento de modestia, se deriva de la aceptación global de todos los preceptos. Y vamos a ir terminando. Cuando te sometan un caso y te parezca similar a otro, 2 o 3, con lo que ya te has encontrado, no digas, ya he examinado 2 o 3 asuntos de este tipo. ¿Sabes qué? Este mismo problema que traía esta persona es el que tenía el otro. Dice que no debemos juzgar así. No vale la pena volver a estudiarlo. Que digan, no, ¿para qué lo voy a estudiar si es el mismo caso que me trajo Joseph, que tenía con Shmuel? Los dos son los mismos casos. ¿Para qué voy a estudiar el caso de Shmuel si el de Joseph era igual? Dice, no. Sé circunspecto en vuestro juicio. Considerad una y otra vez antes de decidir la acción que vayas a tomar. Eso nos lo dice Rabí Bartenura, que debemos de ser circunspectos en vuestro juicio en todos los sentidos y no dictaminar sentencia a los dayanín a la ligera, sino siempre tener conciencia de lo que se esté haciendo. Quiera Hashem que podamos ser buenos y mejores judíos cada día, que podamos ver la reconstrucción del tercer templo pronto y en nuestros días, la llegada del verdadero Mashiach, Binjerá Beyameinu. Amén. Amén.